Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad hablaremos de cáncer de mama, lo que es para la biodecodificación el cáncer de mama. Los senos tienen por función básica producir leche, que es el alimento perfecto y mejor adaptado para el bebé, para su desarrollo armonioso. Su función se refiere entonces a asegurar nuestra supervivencia. Este programa biológico está inscrito en nosotros, humanos y mamíferos, desde millones de años. Hay distintos cánceres de mama. Hay 4 cánceres de mama. Cada tipo de cáncer corresponde a un conflicto y una subtonalidad precisa. La tonalidad principal de todos los cánceres de mama es el nido, es decir, lo que representa un nido. El hogar, el marido, los hijos, la casa, la familia, etc. Hablaremos en primer lugar describiremos en primer lugar el cáncer de la glándula mamaria, que es un adenocarcinoma mamario. El cáncer se desarrolla a partir de las glándulas lactíferas. El conflicto biológico es un conflicto de nido, vivido como drama por mi hijo, mi marido, mi matrimonio, mi casa, a todo lo que yo materno como hijo. Es el miedo de que algo le suceda especialmente a los hijos, es un conflicto de maternidad. Un cáncer no es más que un seno turbo, o sea, que aumenta el poder de lactancia ya que el poder nutritivo de ese líquido, de esa leche producida por las células cancerosas, es mucha más nutritiva que la leche normal. Es una leche súper concentrada que tiene como único objetivo salvar la vida del niño. La enfermedad es nuevamente la solución perfecta del cerebro para salvar a la especie y al clan. En simpaticotonía, es decir, cuando está el estrés presente, se produce la masa, la mastosis o ademocarcinoma. Y en vagotonía, es decir, en etapa de reparación, se sienten más los síntomas, la masa que se reduce a veces con infección y también hay microcalcificaciones con pequeños nódulos. Generalmente al primero o segundo conflicto, la masa desaparece, se digrega, desaparece. Pero a partir de la tercera, o sea, del tercer conflicto, cuando se produce el tercer tumor, si el conflicto es a repetición, los tejidos son cicatriciales y la masa va a quedar encapsulándose en un tumor benigno, o sea, en una masa enquistada e inactivada. Esto se debe a una lógica. El cerebro ve que el conflicto es recurrente y puesto que todo en la naturaleza funciona en un óptimo consumo de energía, comprenderá que el tumor inactivo le evitará tener que destruirlo y rehacerlo cada vez que surja un nuevo conflicto de nido. Un conflicto de nido que lo llevó a la mujer o a la persona a un estrés, a un sobreestrés, y el cerebro como solución biológica desarrolla un tumor mamario. ¿Para qué? Para nutrir más, con una leche más potente al hijo que está en peligro. De este modo, solo tiene que reactivar el nódulo que está enquistado, o sea, desencapsulándolo. ¿Sí? Bien. Y el cáncer de seno cruzado, o sea, a la inversa de- de la lateralidad, en una mujer, por ejemplo, diestra, si es un cáncer en el seno izquierdo, es entonces un conflicto de nido, con una tonalidad de maternidad. Es el conflicto de lo que es maternado o tomado bajo su ala. Y eso también incluye otras cosas o otras personas como pueden ser las mascotas, mi hogar, mi departamento, la casa, un proyecto, una empresa, una creación a la que tomamos como hijos, pueden ser los abuelos o los padres que maternamos como hijos, o también incluso puede llegar a ser el marido si es tratado como un bebé para la esposa. Es decir, que aunque se dice conflicto por el hijo, nos referimos también a los hijos virtuales o simbólicos.
Cuando el seno que presenta el tumor es del lado de la destreza, o sea, un seno derecho en la mujer diestra o en la persona diestra, o un seno izquierdo en la persona zurda, el conflicto se refiere también a un conflicto de nido, pero no estricto, no vertical en nuestra genealogía, sino horizontal, o sea, con un colateral. Es el conflicto de lo que no se materna, pero que está en relación con mi nido, sin una tonalidad sexual. ¿Sí? Bien. En primer lugar, puede ser un drama por la supervivencia de mi padre, vivido de manera femenina, o en segundo lugar puede ser un drama por mis hermanos o hermanas, o por mis hijos ya adultos, sin importar el sexo, o sea que los hijos adultos ya mi cerebro lo toma como un par, como un colateral. También puede ser un conflicto por mi marido que está enfermo, que perdió el trabajo y me genera un sobreestrés. También puede ser un drama por la supervivencia de un amigo, de una amiga, de un compañero de trabajo, de una compañera de trabajo, de un vecino, de una vecina, de un primo, de una prima. Siempre vivido de manera femenina y siempre que se asuma a esa persona como parte de mi mundo, de mi clan expandido. Bien, ahora vamos a hablar del cáncer de los canales galactóforos, o sea, un cáncer ductal. El cáncer de los canales galactóforos representa un conflicto de nido asociado a una evidencia de separación o de falta de comunicación. Es por ese canal que la leche es enviada al exterior, hacia el bebé. Por ejemplo, hay una madre separada y su hijo adolescente es detenido, está preso por X motivo y no tiene acceso a él. Y ella sabe que hay muchos chicos como él y está preocupada por su supervivencia, porque está en un lugar peligroso. Y está cortada la comunicación con ese hijo. Es un conflicto de maternidad y ella está separada de su hijo. Su cerebro envía entonces un programa específico de ulcerar el tejido ectodérmico de los canales en fase activa, o sea, cuando tiene el estrés, como si necesitara un diámetro más importante para hacer pasar más leche para que llegue hasta su hijo, como si el hecho de aumentar el diámetro de canal aumentara la posibilidad de comunicación con él, o sea, ulcera los canales galactóforos, aumenta su diámetro para pasar más leche, para que la leche se comunique mejor con el hijo que está en peligro, con el hijo que está cortada esa comunicación. En fase de reparación, se recomponen los tejidos ulcerados y por eso debe mandar material de reconstrucción a esos tejidos. Allí se manifiesta un cáncer, o sea, un carcinoma de los canales. El pecho se hincha temporalmente porque los canales están tapados y se dice en esta ocasión que se trata de una mastitis carcinomatosa del pecho, del cual se dice que es el cáncer más fuerte, el cáncer más agresivo. Bien, ahora pasamos al tercer caso, que es un cáncer de la dermis, o sea, un melanoma. El melanoma o cáncer de la dermis es el conflicto de haber sido ensuciada o de pérdida de la integridad en una tonalidad de nido. La vivencia, la interpretación racional del conflicto psicológico es: atentaron contra mi integridad, me siento ensuciada. El melanoma solamente se produce en aquellos tejidos encargados de protección, como por ejemplo puede ser en este caso la dermis, también puede ser el peritoneo, la pleura, la meninge, depende el órgano que esté protegiendo este órgano, ¿no? Y la lógica biológica, en este caso de hacer más allí, es simplemente para aumentar la protección. Si la mujer se siente humillada, ensuciada, siente que pierde su integridad, es un problema de protección. O sea, el cerebro manda un escudo de protección. Y ese escudo lo manda en forma de este melanoma.
El problema del melanoma es que hay que ocuparse de él rápidamente. Si es necesario quirúrgicamente, hay que buscar una solución quirúrgica para que el sector del cerebro, porque el sector del cerebro que controla la dermis se encuentra en un lugar muy pequeño en el cerebro, y si el conflicto es muy intenso es el foco, o sea que el foco de Hammer, que es la parte que comanda el cerebro específico en ese punto de la mama, de la dermis, se puede hacer muy grande. O sea que si el conflicto es muy intenso, el foco se puede hacer muy grande y hace que el melanoma avance muy rápidamente por toda la dermis del cuerpo. Entonces es importantísimo buscar una solución quirúrgica de forma rápida. Bien, ahora pasamos al cuarto diagnóstico de cáncer de mama, que es la enfermedad de Recklinghausen o neurofibramitosis. La neurofibramitosis aparece en las terminaciones nerviosas y es el conflicto opuesto a la falta de comunicación. Es un conflicto de desear una separación. Generalmente es el hombre que persiste, por ejemplo, en mantener relaciones sexuales con la mujer y la mujer no quiere vivir más ese contacto. Entonces, ¿qué pasa? Esto gira generalmente alrededor de la fascinación por la separación. Uno quiere, pero no puede. La neurofibramitosis es como si hubiera miles de microtumores sobre los nervios que impiden circular la información. O sea, la información de contacto no debe llegar al cerebro y se interrumpe el circuito en el trayecto nervioso de retorno. Veremos que esta enfermedad no solo se presenta en el seno, el conflicto de contacto no deseado puede darse en un hombre tan fácilmente como en una mujer y en cualquier lugar del cuerpo. Bien, ahora vamos a hacer un apartado en el tema de cáncer de seno en el hombre. Es interesante porque el cáncer ha ido en aumento y tiene una lógica también el aumento del cáncer de seno en el hombre. Tiene su lógica y tiene que ver con el cambio estructural del concepto de familia, especialmente con relación a los divorcios. Es el conflicto de padre e hijo, en el cual el padre reacciona femeninamente. Él es también la madre del chico, pudiendo reaccionar en el pecho cruzado a la destreza y a lo largo de la cadena mamaria en el tronco, así como la mujer en caso de ataque externo y sin el hombre que la proteja pasa de modo masculino, el hombre a su vez hace lo mismo cuando enfrenta un conflicto de nido que no está la mujer cumpliendo el rol de la madre, solo que pasando a modo femenino. O sea que si el hombre pasa a modo femenino, también va a tener los conflictos y la patología asociada al conflicto en forma femenina y digamos, se va a condicionar al mismo órgano de conflicto que condiciona a la mujer, ¿se entiende? Bien, ahora pasamos a la parte de la localización del cáncer. Estas son indicaciones complementarias también que permiten comprender mejor los conflictos relacionados con el cáncer de mama. Acá vamos a ver las mamas en cuadrantes y bueno, el cuadrante superior mentalizo, relaciono mi conflicto. En el cuadrante central el conflicto es muy profundo, vivido como una puñalada. En el cuadrante inferior me siento inútil y desvalorizada. En el cuadrante externo me siento agredida, el peligro viene del exterior. En el cuadrante interno hay un drama que vivo interiormente en relación con otra persona. El peligro viene de adentro. Y bueno, para el seno derecho se invierte y se invierte para el izquierdo, ¿no? Y vemos también frecuentemente que el cáncer de mama afecta a los ganglios linfáticos en la axila. Esto significa que la persona lo vive como un quiero proteger bajo mi ala. A este que materna como un hijo lo quiero proteger bajo mi ala. ¿Por qué? Porque el sistema linfático es un sistema de defensa.
Muy bien, muchísimas gracias.